Muy buenas tardes, chicos. Hoy vamos a ver una nueva tema de la materia de sociología y vamos a empezar a estar utilizando lo que es los temas de quiénes fueron los fundadores principales de la sociología. Sé que hemos visto antecedentes, de dónde se originaron, quiénes fueron los que lo pensaron, pero ahorita vamos a adentrarnos un poco más a esta forma de pensamiento, ¿ok? El tema de hoy es Augusto Comte. Bien, vamos a empezar. Bien, para empezar, vamos a conocer, vamos a hablar sobre este personaje, al fundador de este pensamiento, a este filósofo llamado Augusto Comte. ¿Ok? Pues Augusto Comte, pues su nombre completo viene siendo Isidoro Mariel Agustín Francisco Javier Comte. Que raro que no sé por qué les daban tantas ganas de ponerle un nombre bien largo. Imagínense cómo se llama Pablo Picasso por completo y solo vean si quieren. Bien, él nació en Montpellier, en Francia, el 19 de enero de 1789, perdón, 98. Y fue uno de los alumnos de Henry Saint-Simon. Este lo vamos a mencionar más adelante, o sea, es también uno de los fundadores de la sociología, así que vamos a tocar algo sobre él en un tema más adelante, ¿ok? Y él, Augusto Comte, define esta corriente social llamada positivismo. Y a pesar del nombre, no tiene nada que ver con una idea positiva o ser positivo, más tiene relación con la numerología. Ahorita vamos a explicar por qué. Bien, para empezar vamos a hablar sobre ahora lo que viene siendo esta corriente llamada positivismo, ¿ok? De lo que podremos identificar según lo que manifestó Augusto Comte en sus pensamientos, él principalmente tenía una forma de pensar en la cual tenía más bien como revuelta en lo que es la forma filosófica moderna que estaba en contra de los antiguos pensamientos filosóficos que inició con Francisco Bacon y consistía en grandes rasgos en una, vamos a llamarla, asunción de la razón. O sea, que nuestra forma de pensar llegara a un punto en la que las ideas divinas, religiosas, se eliminaran. No tanto erradicarlas, pero por lo menos separarlas de nuestra forma de decidir el flujo de nuestra sociedad. Ya que él había notado que, pues, por ejemplo, en la Edad Media y principios del Renacimiento, la religión, en este caso el cristianismo, regía más que el gobierno social. Y por lo tanto, muchas cosas sucedieron en contra del pensamiento científico, como pasó con Copérnico, con Newton, con Galileo, entre muchos otros que ya hemos mencionado en algunas clases. Por acá les dejo un video sobre cosmovisión y la revolución científica para que más o menos tengan la idea de qué estoy hablando. Bien, y él solamente pues trataba de evitar la intención de la reforma social. Trataba de mantener esta, ya que a su vez él pensaba que la filosofía ya estaba en un punto en la cual la postura conservadora que él trataba de eliminar mantenía una contraforma revolucionaria y obviamente se enfrentó a pensamientos igual a los de Voltaire y los de Rousseau, que también ya hemos hablado de ellos en clases anteriores, tomando como trasfondo lo que es la Revolución Francesa. Comte acusa de estos autores de tratar de generar utopías metafísicas. ¿Qué quiere decir esto? Que trataban de relacionar a la sociedad como algo inalcanzable en el aspecto religioso, o sea, en la cual que el hombre tenía un poder
vamos a llamarlo interno, que podía cambiar el flujo de la sociedad, pero no estamos hablando de decisiones razonadas, sino de que el hombre era más bien como un ente semejante a la divinidad. Por lo menos eso decía Augusto Comte en sus pensamientos, en sus escrituras, en sus obras. Y pues obviamente es incapaz, bueno, él decía que sus pensamientos de Voltaire y Rousseau eran incapaces de otorgar un orden social y moral a la humanidad. La idea básica de que Comte era todo el pensamiento científico formaba un aspecto de jerarquía, en la cual de manera de que cada eslabón dependiera del anterior de acuerdo a la complejidad del fenómeno estudiado. Vamos a llamarlo de esta manera. Si pensamos que ésta se basaba en las matemáticas, de las matemáticas le seguía la mecánica, de la mecánica le seguía la física, de la física le seguía la química, de la química seguía la biología. Vamos a explicarlo de una manera como, por ejemplo, según Augusto Comte, si pensamos en números, los números piensan en cantidades. Estas cantidades recrean aspectos comunes de lo entorno natural como el movimiento. El movimiento puede ser representado con máquinas, por ejemplo, la fuerza centrífuga, la palanca, el movimiento, ¿cómo se llama esto? El movimiento de gravedad, perdón, ese tipo de cosas que pueden mantenerse incluso con máquinas. Las máquinas, según estas, eran creadas por aspectos de elementos químicos que podían ser tomadas incluso en los organismos vivos, y ahí es donde entra la biología, y así sucesivamente van encabezando todos los aspectos del pensamiento de la sociedad. Es lo que Augusto Comte trataba de mencionar con las ideas de su aspecto positivo. Ahora bien, ¿de dónde viene el positivismo? O sea, el nombre del positivismo. No, como les dije, no viene de que si son siempre positivos y que les va a salir todo bien, etcétera, sino viene, vamos a mencionarlo más como algo de los números. Si ponemos un 0 como un eje en un plano cartesiano, vemos que si vamos de retroceso, vemos números negativos. Por lo tanto, los que van hacia adelante, los que van aumentando, los reales, son números positivos. Por eso Augusto Comte decide llamar a este pensamiento positivismo, o sea, que siempre va a la realidad, que siempre va a un pensamiento racional. ¿Ok? A eso se refiere Augusto Comte con el nombre. Bien, ahora sí, continuamos con esto. Augusto Comte fue el primero, como ya habíamos mencionado en otras clases, en acuñar o crear el término sociología. Él es el que mantuvo el pensamiento de una evolución social, de un pensamiento social. Y él lo divide, como ya habíamos mencionado en otras clases, como Introducción a las Ciencias Sociales, o en Sociología, Historia, igual ya lo hemos hablado. Pues Augusto Comte mantiene 3 estadios. El primer estadio, según Augusto Comte, es en que la sociedad, no hablo de una persona, sino de la sociedad, pensaba o tenía un pensamiento basada en la teología. O sea, en aspectos divinos, sin importar en qué religión esté, sin importar en qué sociedad se mantenga, siempre decía que desde un punto principal primitivo, los hombres buscaban respuestas en aspectos religiosos. Por lo tanto, el primer el primer estadio del razonamiento, o más bien del primer pensamiento social, era la teológica, en la cual ésta se basaba en la fe y estaba en búsqueda de respuestas por medio de deidades, o sea, de dioses. Pues acá en la cultura en la que vivimos, en la península, pues la religión antigua que tenían los primitivos era politeísta y se basaba en diferentes dioses, como Chak, Kukulcán,
Shell, etcétera, etcétera, entre muchos otros nombres que son difíciles de mencionar y recordar, así que no los voy a nombrando todos. Por lo tanto, Augusto Comte decía que este fue el primer eslabón del pensamiento social que tenía la humanidad y poco a poco se fueron transformando porque ya se dieron cuenta que esas cosas que mencionaban o buscaban respuestas no podían darle todas las respuestas, no podían definir todo lo que pasaba en la sociedad. Y es así como él dice que entramos a una segunda etapa del pensamiento social, a la que él nombra etapa metafísica. Y es la que, según Augusto Comte, otros pensadores como Bacon, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, entre otros, situaban su filosofía. La metafísica para él era más bien como un pensamiento mágico. De hecho, si buscamos libros de metafísica, mayormente la metafísica que dice que nos ayuda a liberar nuestros chakras o nuestro ojo interno y buscar el plano astral, ese tipo de temas aparecen en libros de metafísica. Y eso obvió pensar que en esa época también tomaban en cuenta ese tipo de cosas. Augusto Comte comprendía y aceptaba algunos términos de sus predecesores. Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Bacon, Descartes, todos esos sí los podía comprender, sí tenía esas ideas, pero decían que eran insuficientes, no podían llegar a un punto en que puedan mantener el orden social, puesto que la metafísica estaba basada en aspectos de ocultismo y solamente le daban poder al hombre, pero como una forma individual, no podían ser parte de una sociedad ya compleja, más especificada. Es por eso que él define su ideología como la tercera parte de los estadios del pensamiento social, en la que él define el positivismo, el pensamiento positivo, que se basa más en otros aspectos fuera tanto de la religión como del ocultismo, y él se basa más en el uso de la razón, de la lógica, y buscaba en la ciencia las respuestas que ni el hombre mismo ni las deidades del pasado pudieron contestar. Y es ahí cuando dice que este tipo de pensamiento debe estar considerado como un grupo de eslabones, que el primero solamente serviría como base para el segundo, y así sucesivamente. Se apoyarían entre todos, pero definirían las respuestas por medio de la razón y el pensamiento. Esto es lo que dice el Augusto Comte con el positivismo. Ahora bien, algunos pensadores actuales que toman la idea de Augusto Comte dicen que no solamente ya pasamos a la teología metafísica y positiva, dicen también estamos adentrándonos a una etapa más tecnológica. Pero de eso no vamos a hablar, eso ya es punto y aparte, y otro día hablaremos de esto ya con más calma y tal vez en un salón de clase. Bien, continuamos con el tema. Ahora bien, vamos a explicar lo que decía punto por punto del positivismo. Primer estadio que menciona Augusto Comte, el estado ontológico. El conocimiento es absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que según la religión en ese momento, dioses tenían a cargo. No puede ser modificado y mucho menos contradecido. Y buscaba respuestas en la naturaleza o los dioses. El segundo estadio, la metafísica, era un conocimiento crítico y de respuestas abstractas. Todavía conservaban la idea de la religión, pero le daban más importancia al hombre y de la fuerza espiritual y ese tipo de cosas. Y de ahí pasamos a lo que Augusto Comte llama el estado positivo, en donde el conocimiento empírico, o sea, nuestras experiencias, mantienen una respuesta concreta, y esta se mantiene dentro de lo que es la sociología que él acuñó. Antes de Augusto Comte no existía el término sociología, lo llamaba más como física social, y ahí se clasificaban las ciencias. Es cuando entonces empezaron a aparecer ciencias
que ya existían con otros nombres, como la alquimia pasó a ser química, la metafísica pasó a ser física, la astrología pasó a ser astronomía, entre muchos otros que también vamos a estar mencionando más adelante. Y de esa manera es como ahora sí pueden mantener, según él, una sociedad con una nueva religión definida como positivista, en donde ya es más dinámica, tiene la dinámica social y el uso de la razón es la que los va a definir, nada más. Bien, ahora sí, tomando en cuenta en todos los puntos que aclaramos en lo que es el positivismo, podemos ahora identificar lo que puede ser ya claramente el positivismo, como ya con su definición. La filosofía positiva como tipo de conocimiento propio del último de los tres estados de la sociedad, según lo que mencionamos de las tres leyes de estados, se define como la oposición de la filosofía negativa o de la crítica de Rousseau y Voltaire. Comte es donde postura y contribuye en que esas dos ideas manifestaban más bien a lo que es la anarquía y la inseguridad social. Y lo positivo tiene como característica el ser útil, ser cierto, ser preciso, constructivo y relativo, o sea que no mantiene ideas no relativistas. Esto ya lo mencionamos también en otro video de Cosmovisión. De esa manera le da un sentido de no aceptar términos absolutos. Mantiene que todo está en cambio. La ciencia de hecho indica que todo puede cambiar, incluso el método científico dice que el resultado puede cambiar solo por observar. O sea, si lo observamos de una manera diferente, cambia. Y hay experimentos de estado cuántico que lo afirman, así que de eso no nos vamos a adentrar mucho. Y es ahí donde dice que se podría afirmar también que la filosofía positiva lo que hace es basar su conocimiento en lo positivo, o sea, en lo real, y dejando a un lado las teorías abstractas como el fenomenalismo o lo que es la idea kantiana, eso lo vamos a explicar más adelante, y las ideas que surgieron durante la época del pensamiento. Bien chicos, espero haya quedado claro, espero haya sido claro para ustedes, espero que hayan tomado nota y vamos a verlos porque más adelante vamos a hablar de otras teorías del pensamiento, especialmente de Saint-Simon y otras ideas en donde se basaron para poder definir lo que es la sociología que nos toca estudiar. Por mi parte sería todo, espero hayan tomado nota, estén pendientes de sus tareas de modo y me despido y nos vemos hasta el próximo video. Que tengan una bonita tarde.